Biblia, vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a ir a buscarla en el libro de Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Vamos a ir nosotros a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ir a buscar, ¿verdad? Lo que es este texto. Y lo vamos a agregar para que nosotros podamos, ¿verdad? También leerlo, vamos a leerlo allí, ¿verdad? Vamos a ver si es posible el cargar el texto de la carta de Filipenses capítulo 4. Y vamos a estar, ¿verdad?, presentando a ustedes el versículo 8. ¿Qué es lo que este texto en sí, pues, nos dice, ¿verdad?, a nosotros? Bueno, ya lo vamos a estar viendo ahí y lo vamos a estar presentando, ¿verdad?, a ustedes. Así que les invitamos a buscarlo, que lo busquen en sus Biblias y lo vamos a leer en este momento. Vamos a leer Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, así, todo lo que es verdadero, ahí lo vamos a tener, ¿verdad? Para que usted lo pueda leer también. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. En esto pensad. Esto es lo que la palabra, ¿verdad?, de nuestro Dios nos dice. Si hay algo, dice, digno de alabanza, digno de buen nombre, ¿verdad? Dice: en esto pensad, en esto pensad. Bueno, hermanos, estamos compartiendo este mensaje con cada uno de ustedes para que nosotros comprendamos que todo, hermanos, lo que es verdadero, todo lo que es real, todo lo que proviene de la verdad, dice todo lo honesto, todo lo puro, dice allí, ¿verdad? En esto dice pensad, en esto pensad. Entonces cada uno de nosotros debe ser consciente de en lo que debemos nosotros estar pensando, qué es lo que debemos, ¿verdad?, nosotros estar confiando siempre en el Señor, en nuestro Padre Celestial, porque cada uno de nosotros está poniendo su confianza en Dios. Yo quiero hablarle en esta hora a usted con respecto a las cosas que debemos pensar. Hay mucha gente que está en estos días pensando pues en lo peor, ¿verdad? Pensando en lo peor que puede pasar. Fíjense, hermanos, que esta enfermedad, ¿verdad?, que anda dando del coronavirus, es una enfermedad ciertamente que no tiene gran letalidad. O sea, no mata al 100% de las personas que se contagian, pero, hermanos, causa un daño desde aspectos tal vez en que nosotros no nos imaginamos. Por ejemplo, el aspecto psicológico. Muchos de nosotros psicológicamente, al saber, ¿verdad?, que hay esa enfermedad y que podemos contagiarnos o que podemos estar contagiados, entonces, hermano, nuestra mente se programa de una manera bien terrible, se programa de una manera en que estamos viendo y estamos
angustiados hasta la muerte, estamos no pensando en otra cosa, sino en eso. Y entonces el Señor nos dice que nosotros debemos tener la confianza plena puesta en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos concede las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos entonces esa confianza. Entonces nosotros debemos saber las cosas en las que debemos pensar. Cada uno de nosotros debe ser aquello que sea positivo, aquello que sea puro, aquello honesto, aquello de buen nombre, alguna virtud, tratar de llenar nuestra mente y nuestro corazón de cosas buenas como lo es el Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Él debe gobernar en nuestra mente, Él debe gobernar en nuestro corazón, Él debe estar en nosotros como prioridad, como el número uno al que nosotros vamos a acudir todo el tiempo. Por eso la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios nos dice a nosotros que todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo eso, nosotros debemos pensar en eso, debemos pensar en las cosas positivas, porque psicológicamente nos podemos, ¿verdad? Truncar, nos podemos quebrar. De alguna manera, no hablo de que nos quebramos así, ¿verdad? Sino dentro, en nuestro interior, psicológicamente, ¿verdad? Es importante entonces tener esa fortaleza, pero no es una fortaleza que viene así por así, no. Viene como producto de la fe y la confianza que usted y yo tenemos en Dios. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, que nuestra fe esté fortalecida en el Señor. Y como dice la carta de Filipenses, bueno, todo lo que es verdadero, en esto pensad, dice el Señor, pensad en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo bueno, en algo que esté lleno de virtudes, en algo que esté, hermanos, siempre animándonos a seguir adelante. Aquí estamos, mire, delante de ustedes, llevando esta bendición y esperamos que ustedes reciban ese abrazo de parte del Señor para cada uno de ustedes, consolándolos y ayudándolos a seguir adelante, a no desmayar y sobre todo fortaleciendo la fe de Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que si nosotros leemos, ¿verdad?, ahí lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial, fíjese que ahí leemos en esta carta de Filipenses algo bien interesante, porque comienza hablando de lo verdadero. Dice todo lo que es verdadero, ¿verdad? Y lo verdadero, yo quiero decirle que el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Usted debe andar pensando todo el tiempo en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo tenemos que estar pensando en Él, en su misericordia, en su amor, en que Él nos guarda, en que Él nos espera, en que Él se fue a preparar lugar para nosotros, en que hay una salvación para aquel que vive y muere en Cristo. Debemos pensar en la victoria siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de la fe, como dice la Escritura, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, y el hecho de que sea de la fe o que sea producto de la fe no implica que no sea verdadero. Es verdadero porque en el que nosotros creemos es el verdadero, el Señor, el justo,
el príncipe de paz, ¿verdad? Él es el león de la tribu de Judá. Y como dijo el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, ese. Nosotros, nuestra mente debe estar concentrada en buscar buscar y agradar a Dios. No debemos ser fatalistas, sino más bien animándonos los unos a los otros a seguir adelante, sin desmayar, avanzar siempre hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. También dice, hermanos, que todo lo honesto, ¿verdad? La expresión aquí que nos habla de esto es que todos nosotros tenemos que andar con verdad, con justicia, con honestidad, viviendo y agradando a Dios en cada una de las cosas, en cada una de las situaciones en las que nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Él nos ama y para siempre es su misericordia. Cada uno de nosotros debe buscar no agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios. ¿Por qué está oyendo usted este programa? Usted no está oyendo este programa por agradarme a mí o por agradarse a sí mismo. Usted está oyéndolo porque usted quiere agradar a Dios, porque usted quiere oír de Dios, porque usted tiene hambre y sed de justicia de la palabra de nuestro Dios. Y por eso dice el Señor, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso dice el Señor en su palabra. Entonces, cada uno de nosotros aprecia hasta ahora lo que Dios ha hecho por nosotros y lo continuará haciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener esa plena confianza en el Señor. Psicológicamente tenemos que estar bien, tenemos que estar animados. Llame a los hermanos, pregunte por ellos, salúdelos. Si puede utilizar medios sociales o llamadas telefónicas o si usted, ¿verdad?, con su familia, no pierda, ¿verdad?, esa comunión, no pierda esos momentos de fortalecerse. Animamos a nuestra hermana Lourdes Sarabia, ¿verdad?, por la pérdida de su mamá el día de ayer. Así que esperamos, ¿verdad?, que se fortalezca en el Señor y que confíe en el Señor, en que Él ya tiene un destino mejor para su mamá y que ese mismo destino hermoso nos espera a cada uno de nosotros al final de esta jornada. Pero mientras estemos en esta jornada, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir hacia adelante. Dice la Escritura, todo lo justo, todo lo que es justo. Nosotros debemos pensar. Aquí habla mucho de esto, del pensar, de las cosas en las que debemos nosotros pensar. Y es, hermanos, porque nuestra mente debe estar ocupada, como le decía al principio, por nuestro Dios, por el amor a Dios, ¿verdad? Por eso debe estar allí, ¿verdad? Esa palabra de Dios debe estar en nosotros, acordarnos del Señor, orar al Señor, platicar con Él, estudiar su palabra, leer su palabra, cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y por supuesto, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ahí está la invitación
para que usted no se aleje de Dios. Si usted ha estado alejado del Señor, usted no ha estado haciendo lo justo. ¿Usted cree que es justo que el Señor haya venido a morir a la cruz del Calvario y tener ese martirio y ese sufrimiento por querer salvarle a usted? Y usted viene de ingrato y le dice: Señor, yo no quiero salvación ni nada, yo quiero que me dejen vivir mi vida a mi propio gusto, a mi propio antojo, a como yo quiero. Mire que eso es bien deshonesto de parte suya, pero también es injusto. Es injusto porque usted está actuando impíamente, no valorando el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No es justo. Y por eso todo lo que es justo, nosotros debemos pensar, dice, en lo que es justo. Y lo primero justo que hay es que usted tiene que buscar la justicia de Dios. Tiene que buscar la justicia de Dios. Tiene que buscar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque toda injusticia es pecado, dice la Biblia. Por ahí, por Juan, ¿verdad? Dice la Biblia, creo que por el 5:17, no sé, por ahí dice la palabra que toda injusticia es pecado. Y también dice que hay pecado no de muerte, pero igual, ¿verdad? Toda injusticia es pecado. Y entonces la persona debe tratar de alejarse del pecado, porque el pecado ofende a nuestro Dios. Porque el pecado ofende a nuestro Padre Celestial y nos procura un daño a nosotros en el futuro. Pues por eso debemos pensar, vea, solo en las cosas de Dios, en las cosas buenas, en lo que Dios hace por nosotros, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que también la Escritura pues nos dice aquí todo lo puro. O sea, todo lo puro. Dice la Biblia que para los que son puros, todas las cosas son puras. Pero para los que no son puros, todas las cosas están corrompidas. Siempre anda viendo algo malo, siempre anda viendo algo chueco, ¿verdad? Siempre anda criticando, siempre anda murmurando, siempre está haciendo comparaciones, siempre está viendo el error de los demás, viendo que aquel no ha hecho una cosa, que aquel no ha hecho otra, que este está haciendo mal, que este se equivocó 2 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Y está viendo y haciendo las cosas mal, porque no hay pureza, ¿verdad? No hay pureza. En un mensaje que el apóstol Pablo le envía a los jóvenes, Dios bendiga a todos los jóvenes, ¿verdad?, en el mundo, pero especialmente a los jóvenes de la iglesia, que Dios los bendiga cada uno. En el apartado que el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo, el apóstol Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿verdad? ¿Y cómo debía ser ese ejemplo que él decía? Bueno, le decía, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso último que aparecía ahí nos habla de eso, de la pureza, todo lo que es puro. Como el Señor es puro, es santo, en Él hay solo santidad, en Él no hay cosas, malas, sino que solamente hay cosas buenas, ¿verdad? Y cosas puras. Entonces Él nos llama a nosotros también de esa manera y dice, sean ejemplo de los creyentes, les dice a los jóvenes, ¿verdad? ¿En qué tiene que ser ejemplo? Le dice, en la palabra, ¿verdad? Que nuestra palabra vaya siempre sazonada, que vaya siempre nuestra palabra bien dicha, ¿verdad? Porque las malas conversaciones corrompen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y dañan, ¿verdad? La persona que es y contaminan el alma, porque ya aprendimos en la clase de ayer que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio del Señor. Entonces es necesario que cada uno de nosotros considere
todas estas cosas. También dice que debe ser ejemplo en conducta, en la forma de conducirse, en la forma de vivir, en la forma de hacer las cosas. Y eso es bien importante. También nos dice, ¿verdad? Ahí la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos enseña y nos dice que también debe haber amor, que debe haber un espíritu siempre positivo, que debe haber un ánimo siempre positivo, siempre siguiendo hacia adelante, siempre pensando en lo bueno, no pensando en lo malo, sino pensando en lo bueno. Y también debe haber fe y debe haber pureza. Pureza es porque la persona se purifica a sí misma y se aparta. Por ejemplo, si ha estado diciendo malas palabras, póngase ahí el freno, ¿verdad? Póngase, como dice el profeta, una brasa puesta en sus labios para purificarle, para que ya no siguiera diciendo cosas corrompidas y corruptas y cosas malas. Entonces debe, ¿verdad?, haber esa pureza en las palabras, debe haber esa pureza en la mente, no andar pensando cosas sucias ni ninguna cosa que perturbe el alma. Y también debe guardar su cuerpo físicamente para fomentar lo que es la pureza y no la contaminación de cuerpo y espíritu. Es bien importante. Filipenses nos dice a nosotros que todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable. Fíjese que la Biblia dice que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. Debe ser para que tenga buen sabor para la gente. Yo sé que hay algunos de ustedes que estarán diciendo, hoy se ha extendido el hermano en la predicación, pero habrán otros hermanos que estarán diciendo, yo quiero seguir oyendo esa palabra, yo quiero seguir oyendo ese mensaje, yo quiero saber qué es lo que más sigue. Dice la Biblia que nuestra palabra, la palabra que hablemos, debe ir sazonada con sal y que debe a cada uno de nosotros poder ayudarnos a vivir una vida plena en el Señor conforme a lo que Él manda de cada uno de nosotros. Una amabilidad es necesario, dice que el siervo de Dios sea amable. Usted tiene que ser amable, muy lindo, muy linda en el Señor, ¿verdad? Esa amabilidad que debe caracterizarlo a usted como hijo y como hija de Dios, que la gente diga qué amable es, ¿verdad?, esa persona, qué amable es ese hermano, qué amable es esa persona, que dan ganas de oírlo, que dan ganas de conocerlo, que dan ganas de seguir un ejemplo. Y qué bueno, ¿verdad?, porque eso también es parte del don del Espíritu que Dios pone en cada uno de nosotros, que Dios nos dio por medio de su Espíritu Santo. Todo aquello que es de buen nombre, todo lo que es bueno, de buen nombre, dice la Escritura, y todo aquello que sea una virtud, algo bueno, algo digno. Si algo digno, dice, de alabanza, algo digno de alabar y de decir está bien, es correcto, está perfecto, porque va encaminado hacia la obra de Dios. Y dice el Señor, en esto pensad, en esto pensad. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios siempre estará con nosotros. Dios siempre nos estará acompañando a cada uno. Muchísimas gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que en esta hora... Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor.